En la asignatura de Ciencias Sociales esta semana estuviste aprendiendo sobre los monumentos y las 7 maravillas del mundo, pues Yancel te mostrará de manera resumida este contenido una vez más. Saludos cuarto de secundaria. Un honor para mí estar un día más con ustedes en esta fascinante clase, la cual nos ayuda a conocer aspectos muy importantes sobre nuestra historia. También a aprender sobre temas de mucha importancia, pero sobre todo nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, pero de una manera muy divertida. Pero, ¿qué les parece si ahora seguimos visitando los monumentos de nuestro país? Yo estoy lista y preparada, y los demás maestros también. ¿Recuerdan qué es un monumento? Monumento es una estructura que recuerda a algún personaje, un acontecimiento histórico o un hecho relevante. En la antigüedad, solo designaba los sepulcros o sarcófagos. Las pirámides egipcias son monumentos colosales que eran tumbas faraónicas. En el Imperio Romano eran solo estatuas u obeliscos que se dedicaban a emperadores y sus cortes, y no a hechos históricos. Con el Renacimiento se comenzó a nombrar como monumentos los testimonios del pasado griego y romano, que era función de los renacentistas volver a colocar en un lugar primordial, bajo sus formas, dando al concepto de monumento una dimensión histórica. En el siglo XVIII, ya no solo la historia es valorada como monumento, sino también las manifestaciones artísticas. Actualmente, los monumentos son obras públicas declaradas monumentos históricos por ley y, por lo tanto, protegidos por el Estado, que hacen al patrimonio cultural de la nación a la que representan, simbolizados por cualquier manifestación documental con importancia sociocultural. Ahora, ¿qué te parece si juntos con sus maestros conocemos estos monumentos históricos de nuestro país? Profe Alexander, ¿a dónde llevará a nuestros estudiantes? Maestra Yancel, el día de hoy visitaremos uno de los monumentos más conocidos en nuestro país, el Faro a Colón, un museo erigido en honor a Cristóbal Colón. La gigantesca construcción del faro, dedicada al almirante, se viene fraguando desde 1852, cuando el historiador Antonio del Monte y Tejada había planteado en una de sus obras el interés de realizar un monumento en honor a Colón. Sin embargo, la idea no acabó de materializarse hasta el siglo XX, cuando se decide llevar a término definitivamente este proyecto. La premisa era que el monumento debía representar, por un lado, una cruz y por el otro, una pirámide maya. Así se erige el colosal monumento, muy original, compuesto por 251 faroles y un espacio de 2.6 kilómetros cuadrados. Algunas noches determinadas, las luces iluminan el cielo dibujando una gran cruz que se divisa a varios kilómetros de distancia. En su interior, puedes recorrer distintas salas que acogen diversas exposiciones permanentes de colecciones de países como España y distintos países latinoamericanos, exposiciones temporales, distintas salas de conferencias y el Museo Arqueológico. También, por otro lado, el Museo Ceramológico e Iconográfico, la Biblioteca y la Mapoteca. Por supuesto, podrás disfrutar de la atracción principal del monumento, el mausoleo y la capilla de Cristóbal Colón. Aunque hay polémica respecto a esto, ya que los españoles han demostrado mediante distintos análisis genéticos que por lo menos una parte de ellos se encuentra en Sevilla, en su catedral. Rosa, Ediberto, ¿ustedes dónde llevarán a nuestros estudiantes? Yo los llevaré a conocer un lugar muy religioso de la parte este de la isla, la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia, conocida como la Basílica de Higüey. Es el refugio espiritual para los parroquianos que, aferrados a la fe, se dirigen al este a la casa de Dios en busca de un milagro. La construcción de este comenzó en 1954 para reemplazar un antiguo santuario donde apareció la Virgen de la Alta Gracia
el cual data de 1572. La reconstrucción fue ordenada por el primer obispo de Higüey, Monseñor Juan Félix Pepén, la cual duró 17 años para ser edificada. La basílica fue construida en el centro de la ciudad con una estructura en forma de cruz latina. El interior del templo tiene capacidad para 3.000 personas y en la parte externa hay amplias galerías cubiertas que refugia a los peregrinos de la lluvia y el sol. El 21 de enero de 1971 es inaugurada la actual basílica a cargo del entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer. El 12 de octubre del mismo año es declarada como monumento dominicano y el 17 de octubre del mismo año el Papa Pablo VI la declara como Basílica Menor. 2 años después, el 15 de agosto de 1973, se convierte en Catedral de la Diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey por mandato apostólico. Desde Roma, fue bendecida la basílica por el mismo Papa Juan Pablo II el 12 de octubre de 1992. Yo llevaré a nuestros alumnos a la parte norte, a conocer el monumento a los héroes de la Restauración. Este imponente monumento fue terminado de construir en 1953 y cuya construcción respondió al mandato de Rafael Leonidas Trujillo Molina, levantado en su honor. De ahí también su primer nombre, Monumento a la Paz de Trujillo. Aunque se empezó a construir en 1944, este monumento fue diseñado por Henry Gasson Bona. Tiene 70 metros de alto y está construido en mármol. Tiene 365 escalones que representan el cuidado que tenía Trujillo por sus ciudadanos los 365 días del año. Y además, en el exterior hay una estatua de Trujillo en caballo de dimensiones enormes y otra estatua de una mujer en la cima de la colina a la que se le denomina el Ángel de la Paz. Pero después del ajusticiamiento del dictador, se cambió el nombre de Monumento a los Héroes de la Restauración en homenaje a los que lucharon por la independencia del país entre 1863 y 1865, tras la anexión a España. También al término de la dictadura se derribó su estatua. Otro dato de interés es que en su planta baja se exhiben pinturas, murales y esculturas, sobresaliendo en su diseño interior la ornamentación de cornisas de artesón, columnas de estilo jónico, zócalos de mármol y lámparas de cristal de roca. Y en su planta alta se exponen murales del pintor español Vela Zanetti. Tiene una biblioteca con documentos sobre la patria y una terraza desde la cual podrás observar una de las vistas más estupendas de la ciudad, con la posibilidad de usar un telescopio. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras, arquitectura y escultura que los helenos de Grecia, especialmente los del período helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. Cabe aclarar que en la Grecia antigua se confeccionaron varias listas de obras y lugares que se tenían que visitar alguna vez en la vida, pero la lista definitiva que conocemos hoy en día recién se terminó de definir en el siglo XVI, cuando el pintor neerlandés Martin van Heemskerk realizó una serie de 7 cuadros con cada maravilla, basándose en la lista de los pueblos helenos. Entonces, las 7 maravillas no tuvieron ningún criterio de clasificación objetivo y el mundo aún era muy grande y desconocido, por lo que fueron las más llamativas para el artista. Y de ahí nació la famosa lista de las 7 maravillas del mundo antiguo que conocemos hoy día. Pero, ¿quieres saber cuáles fueron estas 7 maravillas del mundo antiguo? Vamos a escuchar. El templo de Artemisa fue construido en honor a la diosa del mismo nombre y levantado por el rey Creso. Tenía 127 columnas que se elevaban en una altura de 60 metros y en su interior tenía pinturas y esculturas de diferentes dioses y guerreros.
El mausoleo de Halicarnaso era la tumba del rey Mausolo, la cual fue construida en la ciudad griega de Halicarnaso, actual ciudad de Turquía. Medía aproximadamente 45 metros de altura. Fue destruida por un terremoto que terminó por derrumbarlo en el año 1404. La Gran Pirámide de Giza, mi favorita, es el único monumento que todavía permanece en pie. Se ubica en Giza, Egipto, y es la pirámide más antigua. Se estima que se terminó de construir en el año 2570 a.C., la más grande y la más duradera de las tres pirámides. Tiene 146 metros de altura y más de 2 millones de bloques de entre 2 a 60 toneladas cada uno. Aunque gracias a los historiadores se sabe que fue la tumba del faraón Keops, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad del Cairo. Todavía hay muchos misterios alrededor de estas pirámides. La estatua de Zeus fue edificada en Olimpia, actual Grecia, alrededor del año 430 a.C., en honor al padre de los dioses y los hombres, Zeus. La imponente estatua tiene una altura de 12 metros y estaba esculpida en marfil, con detalles en oro macizo. Actualmente se desconoce qué ocurrió con ella. Los jardines colgantes de Babilonia consistían en una serie de terrazas, desde el río Éufrates hasta el Palacio Real. La historia cuenta que con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo de la cual se tiene dudas de que realmente haya existido, ya que nunca fue localizada, y la única prueba de su existencia son los relatos antiguos. El Coloso de Rodas fue una gran estatua del dios griego del sol, Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en el año 292 a.C. y destruida por un terremoto en el 226 a.C., por lo que se convirtió en la maravilla del mundo que menos perduró en el tiempo. El Faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C. en la isla de Faro, Alejandría, actual Egipto, con el objetivo de guiar las embarcaciones que navegaban hacia el puerto. Funcionó durante 1500 años hasta que un terremoto terminó con esta obra, que por siglo fue una de las más altas del planeta, con una altura de 115 a 150 metros. En el año 2007 se realizó un concurso público e internacional organizado por una empresa privada llamada New Open World Corporation, donde se seleccionó una nueva lista con las 7 maravillas del mundo moderno. Hubo más de 100 millones de votaciones a través de Internet y minimensajes que determinaron la lista de monumentos que hoy conforman la nueva clasificación. Las ganadoras del concurso fueron: Chichén Itzá es una legendaria ciudad maya ubicada en la ciudad de Yucatán, México. Lo que más llama la atención es el templo del Kukulcán, una gran estructura piramidal que tiene 24 metros de altura y escalinatas en sus 4 puntos cardinales, algo realmente sorprendente. El Coliseo Romano, el cual ya conocimos con el profesor Ediberto en la visita a los museos y monumentos. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I después de Cristo, en el centro de Roma. Aquí se realizaban luchas entre gladiadores y algunos otros espectáculos públicos y tenía una capacidad para 50.000 personas, un verdadero espectáculo arquitectónico.
la estatua Cristo Redentor. El Cristo Redentor se encuentra parado con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro en Brasil. La gigantesca escultura de 30 metros de altura y 1.200 toneladas es la escultura Arte Deco más famosa del mundo. La estatua fue construida para conmemorar los 100 años de independencia de Brasil y todo presupuesto para la construcción de la estatua vino de donaciones. La Gran Muralla China. Esta fortificación fue construida en el siglo IV a.C. para proteger al imperio chino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Manchuria y Mongolia y era custodiada por hasta 1 millón de soldados. Se calcula que midió 8.851 kilómetros de largo, aunque actualmente solo cuenta con el 30% del largo de la muralla original. Para su construcción murieron cerca de 10 millones de personas. Machu Picchu. Se trata de un antiguo poblado inca construido a mediados del siglo XV. Su arquitectura comprende unas 140 estructuras de toda la ciudad y está rodeada de templos, andenes y canales de agua. Actualmente se le considera Patrimonio Cultural de la Humanidad, al ser reconocido como un importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Petra. Se le conoce como la ciudad perdida por su ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Siq. Fue una importante ciudad de paso, ya que reunía las rutas de seda y especias que conectaban al sur de Arabia, China y la India, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Dime, ¿qué te pareció? Ahí tienes algunos datos sobre cultura general que seguro no sabías. Hemos llegado al final de la clase con la esperanza de volver a vernos en un próximo encuentro. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria. Yo soy su maestra Yancel Ferreras. ¡Chao! Y es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, en la que Ediberto y Pevens trabajaron el tema de las vías panorámicas y los fenómenos atmosféricos. ¡Vamos! Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Tenemos muchas clases hablando sobre el cuidado del medio ambiente y otras más sobre los lugares maravillosos que son zonas protegidas en la República Dominicana. Así es, hemos pasado por 5 grandes categorías, resaltando los parques nacionales, reservas forestales, reservas científicas, reservas privadas y hoy continuamos con la categoría número 6, paisajes protegidos. Repasemos el concepto. Un paisaje protegido es un área terrestre, marina o costa marina, donde la interacción de las poblaciones humanas y la naturaleza han producido un área de carácter diferente, con un valor estético, cultural o ecológico significativo y de alta diversidad biológica. Dentro de los paisajes protegidos tenemos Vía panorámica. Es un lugar que muestra un panorama usualmente paisajístico y que se distingue por el amplio horizonte visual que lo cubre. Dentro de las vías panorámicas de nuestro país tenemos Carretera Cabral Polo, Carretera Nagua Sánchez y Nagua Cabrera, Vía Panorámica Costa Azul, Carretera Vallacanes Jarabacoa, Mirador del Atlántico, entre otras. Corredor ecológico. Es una porción o son porciones de ecosistemas conectados entre sí, tanto naturalmente como mediante vías de comunicación, para facilitar así la recuperación de áreas degradadas, así como la preservación de poblaciones de flora y fauna en peligro. Entre ellos tenemos las grandes autopistas que atraviesan grandes montañas, cuidando las mismas y brindando un paisaje que cautiva a todo transeúnte. Dentro de ellas tenemos la autopista 6 de noviembre, autopista Duarte, autopista Juan Bosch. Como vimos,
Las vías panorámicas son aquellas que buscan resaltar la belleza de la vía, con hermosos paisajes naturales, mientras que en el proceso logran conservar el medio ambiente. Y aunque el Gran Santo Domingo, con sus grandes avenidas e infraestructuras, crea un paisaje urbano que busca al mismo tiempo conservar el medio ambiente, generando así espacios abiertos para caminar, hacer ejercicios y, ¿por qué no?, relajar la vista. Pero, ¿qué te parece si lo vemos, Edilberto? Las calles del Gran Santo Domingo, caracterizada por el enorme flujo de tránsito permanente, ya que conectan todas las zonas de la ciudad y las grandes autopistas, se han caracterizado por ser las que más se toman gran parte del tiempo de los transeúntes por la enorme cantidad de embotellamientos de tránsito que les acompañan cada día. Es por ello que la mayoría de los ayuntamientos han optado por embellecer y resaltar tales vías con fines de hacer más estético, más saludable y más grato el pasar por ellas. Así es, el Gran Santo Domingo brinda una calidez a sus congestionadas calles, ya que las mismas brindan acceso a los principales centros comerciales. Bien dicho, Edilberto. Y nosotros acá, desde el centro de la ciudad, podemos decir que dista mucho de la calma de las vías panorámicas. Veamos. La República Dominicana cuenta con una limitada cantidad de vías panorámicas. Las mismas brindan un paisaje único y enriquecedor que muestra una preservación de la flora y la fauna, creando ecosistemas y paisajes únicos que merecen tal conservación. La República Dominicana cuenta con aproximadamente 224.37 kilómetros cuadrados de vías panorámicas, distribuidos en las 11 vías panorámicas reconocidas por el Ministerio de Medio Ambiente, como son Autovía de Santo Domingo-Samaná, Boulevard del Atlántico, Carretera Vallacanes-Jarabacoa, Carretera Cabral-Polo, Carretera El Abanico-Constanza, Carretera Nagua-Sánchez, Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata, Entrada de Mao, Mirador del Atlántico y Mirador del Paraíso. De los 224,37 kilómetros cuadrados aproximadamente de vías panorámicas con que cuenta el país, los esfuerzos por mantener su calidad como tal abarcan desde el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y alcaldías al respecto en acuerdos y normas para tales fines, destacándose el último en 2018. La Resolución 9/2018, que dispone sobre los objetivos de manejo y usos permitidos, la categoría número 6, paisajes protegidos. Esta declara la protección del paisaje de vías panorámicas 10 tramos de carretera a nivel nacional. En el segundo mandato de la Resolución 09/2018, quedan protegidos los tramos carreteros del Mirador del Atlántico, 34 kilómetros, en el Mirador Paraíso, 70 kilómetros, en la carretera El Abanico-Constanza, una superficie de 15 kilómetros, en la carretera Cabral-Polo, aproximadamente 10 kilómetros, carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata, 11.5 kilómetros, carretera Vallacanes-Jarabacoa, 4.8 kilómetros, Costa Azul, al sur de los manglares de Playa Macao y Punta Macao, 7.2 kilómetros, entrada de Mao, carretera Nagua Sánchez y Nagua Cabrera, y la autovía de Santo Domingo, Samaná, Boulevard del Atlántico, con un polígono total de 104.19 kilómetros cuadrados. Con dicha resolución, el Ministerio de Medio Ambiente busca evitar la contaminación visual y que la vía panorámica sea alterada con cualquier elemento que rompa el paisaje, por lo que cualquier diseño arquitectónico debe guardar armonía con el entorno natural o tradicional de la zona. Esta normativa prohíbe tajantemente a las industrias la colocación de letreros publicitarios, anuncios comerciales en otro lugar que no sea la fachada del local que se promociona, muros o vallas de cerramiento de altura superior a 1 metro, cabañas turísticas, expositores de carnes o pescados, edificios de apartamento, construcciones de más de 2 pisos, todas deben tener un máximo de 7 metros de altura. Desguaces y cualquier elemento que altere el paisaje o cree un impacto negativo a los recursos naturales y culturales de las referidas vías. Como vemos, buscan mantener limpia la vista a través de los grandes paisajes en la carretera. Así es, Edilberto. Pero, ¿qué te parece si vemos algunas de ellas? Mirador del Atlántico.
con una extensión de 124 kilómetros. Sus límites y superficie que se describen a continuación, desde Laguna Grigri en Río San Juan, la cual cubre en su totalidad, incluyendo la floresta circundante, hasta el límite oeste del Parque Nacional Cabo Francés Viejo, el cual también cubre en su totalidad hasta la desembocadura de Arroyo Catalina, una franja de 200 metros al sur de la carretera que va desde Río San Juan hasta Cabo Francés Viejo. El Parque Nacional Cabo Francés Viejo es una meseta costera con una superficie de tan solo 1.5 kilómetros cuadrados. Fue bautizado en recuerdo de su primer ocupante, un hombre de avanzada edad de origen francés. Su principal atractivo es la Playa El Bretón, una pequeña bahía cerrada por imponentes acantilados que cuenta con un ambiente bello y encantador. Durante todo el recorrido por esta majestuosa vía panorámica podrás disfrutar a un lado de la hermosa forestación compuesta de caoba criolla, capa, cedro, mara, pino y cocoteros, mientras que al otro lado tendrá una de las mejores vistas que en tu vida puedas tener, donde podrás disfrutar del mar y sus hermosas playas durante todo el recorrido. Pero Pevens, ¿sabes que el contenido a trabajar en el día de hoy eran los fenómenos naturales? Pero no pasa nada. De todos modos, la presencia de árboles también influye directamente en los fenómenos atmosféricos. Realmente la mayoría de los fenómenos atmosféricos están asociados directamente a la presencia de árboles, que estos a su vez regulan el clima y los ecosistemas, e incluso los clasifican. Así es, porque cuando hablamos de la clasificación de los mismos, vimos cómo incide la presencia en su clasificación. Recuerdo las cálidas dunas y las frías montañas del Pico Diego de Ocampo. Y como la presencia de árboles puede incluso salvaguardar los espacios en casos de fenómenos atmosféricos, por eso los huracanes se debilitan cuando chocan con las grandes zonas montañosas. Los días muy calurosos terminan lloviendo y el clima cuando baja la temperatura desencadena unos brotes de gripa. Ahora que lo dices, hace unas clases Yancel tenía de invitado a Jean Suriel, quien es un meteorólogo muy reconocido. Admito públicamente que Josefina les toma las fotos de la luna en Twitter para enviármelas. Hasta la más hermosa luna rosada que tuvimos hace unos días repercute directamente en los fenómenos atmosféricos. Entonces, veamos qué son fenómenos atmosféricos. Los fenómenos atmosféricos o fenómenos meteorológicos son todos los eventos que tienen lugar en la atmósfera terrestre. En su mayoría, se deben a variaciones y desequilibrios locales de temperatura y densidad, es decir, de los vientos que van siempre de las zonas de aire más frío y denso hacia las zonas de aire más cálido y dilatado. La atmósfera terrestre comprende diversos estratos a medida que se aleje de la superficie terrestre, variando en sus condiciones de presión y temperatura. Lo mismo ocurre cuando se cambia de latitud y longitud, de acuerdo a las diversas regiones climáticas del mundo que cambian en relación de humedad, densidad y cantidad de energía solar recibida. Los cambios en las fuerzas y propiedades de la atmósfera causan diversos fenómenos como el ciclo hidrológico y los distintos ciclos meteorológicos del globo. También causan fenómenos atmosféricos más intensos o erráticos, que bien pueden transformarse en una catástrofe natural o incluso de llamativos efectos ópticos atmosféricos. Hay mucha tela de donde cortar con este tema, así que vamos a verlo en la próxima clase. Perfecto, entonces. Hoy tomamos una parte para concientizar sobre la importancia del Día del Árbol y también conocer la cuota que nos corresponde a cada uno de nosotros. También vimos un poco sobre los fenómenos atmosféricos, con el compromiso de continuar en la próxima clase. Así que ya sabes, planta un árbol y estarás plantando vida. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Interesantísimo este tema de los fenómenos atmosféricos. Espero que hayan tomado nota de este y de los demás temas anteriores. Al regreso llegan los idiomas. No se muevan.